Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Sagitario. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito ya mismo a suscribirte y activar la campanita. Tenemos ahora más de 50 premios para ti y si quieres saber cómo ganarte una lectura privada conmigo es súper fácil. Solo tienes que quedarte hasta el final del video y ahí te contaremos los requisitos del concurso. Esto lo hacemos como agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarles eso por un lado, que también ya tenemos agenda abierta para la primera mitad de octubre, así que si quieren pues sus lecturas privadas pueden escribirnos al correo de la descripción o a la página de Facebook. Bueno, eso por un lado. Contarles que esta lectura es general. Si hoy no resuena pueden ir a su ascendente. No todos los días vamos a resonar y no todo tiene que resonar. Esta lectura no tiene fecha, no tiene sexo, no tiene género. Comenzamos con un mensajito general, luego pasamos al amor y a la economía. Mensajito general de parte de todos los ángeles. Te dicen: la serenidad es tu fortaleza, Sagitario, durante estos días. No es momento para tomar decisiones en caliente, Sagitario. Es momento para que puedas pensar con una cabeza fría, con serenidad, porque estás a puertas de dar un giro radical a una situación importante, bien sea en lo económico, bien sea en lo familiar, bien sea en lo romántico, pero estás a puertas de una decisión que va a marcar un antes y un después y necesitas pensar con serenidad. Puedes estar perdiendo algo muy valioso si no actúas con calma, si no actúas con tranquilidad, si no piensas las cosas despacio y con prudencia. Eso quieren advertirte el día de hoy los angelitos, para que por favor no vayas a perder algo valioso para ti y luego no te queremos ver llorando. Entonces actúa con calma durante estos días y eso te ayudará a tomar una excelente decisión. Vamos a ver qué viene para ustedes en el plano de lo sentimental. Y bueno, vamos a ver, esta es la lectura para todos aquellos que tienen una conexión de amor o especial con alguien. Puede ser tu crush, tu novio, tu amante, tu ex. Puede ser que estén juntos o separados, o puede ser que estén en contacto cero. Bueno, siento una energía como de reto, una energía desafiante en esta lectura. Vamos a ver por qué es. En este momento quiero que en tu mente digas el nombre de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora, en este momento, quiero que digas tu nombre y el de esa persona juntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7. Ok, pensamientos de esta persona hacia ti. El 6, la reina de espadas, el 2 de oros, 4 de espadas, 9 de copas, 7 de espadas, muchas espadas, el maestro, 7 de bastos, 4 de oros, el sol, el carro de Hermes, rey de oros invertido, 4 invertido, la maravillosísima emperatriz y el 10 de copas invertido. Vamos a ver qué nos quiere decir toda esta lectura en general para todos ustedes, mis lindos. Bueno, comenzamos. ¿Cuál es el primer mensaje que se le viene a la cabeza a este personaje? Es alguien que sabe que en cualquier momento tú puedes estar tomando una decisión, ¿sí? Es alguien que teme esa decisión que tú vayas a tomar. El 6 siempre me habla de dualidades, de dos caminos, de una decisión importante. Y esta persona sabe que si no actúa contundentemente pronto, te va a perder, ¿sí? Ya se está dando cuenta y está sintiendo pasos de animal gigante porque sabe que Sagitario se está cansando. Sagitario se está quitando la venda de los ojos respecto a quién realmente es la persona con quien ha estado al lado. Sagitario ahora es de armas tomar y me dice, esta persona piensa, ya no puedo hacer lo que me dé la gana. Ya creo que se está cansando, que Sagitario llegó a su límite y ahora va a mandar a todo el mundo a volar. Eso está pensando, piensa que tomarás una decisión y que la decisión será no estar con él, ¿sí? Este 2 me habla acerca de una ruptura de una sociedad, en este caso una ruptura de una relación amorosa, y me dice, necesito ver cómo recupero lo perdido.
Sé que he causado heridas, me dice ese 4, porque eso me habla acerca de las heridas, de heridas del corazón, de alguien que se siente lastimado. Y siente que te ha lastimado. Esta persona es perfectamente consciente, pero al mismo tiempo piensa que puede haber una solución entre ustedes. Aquí el punto es que Sagitario abrió los ojos. Sagitario, a través de este 7 de espadas, me dice: quiero algo diferente para mi vida. Me cansé de siempre lo mismo, me cansé de ser siempre el que entrega, siempre el que da, siempre el que busca, siempre el que llama, siempre el que termina pidiendo perdón, aunque sea el que le han hecho daño. Entonces llega esa etapa en la que tú ahora te has empoderado, así como esta emperatriz que está acá abajo, y dice, ya no te la vas a dejar montar, ya no vas a dejar que las cosas sean como antes, sino que de ahora en adelante vas a empezar a tomar el control de tu vida, de tus sentimientos, de todo lo que eres. Me encanta, Sagitario, porque siento que antes la gente jugaba contigo y tú ya te cansaste, ya no eres el juguete, ya no eres el muñeco ni la muñeca de nadie. Ahora eres dueño de tu vida, te estás empoderando. Esta carta, sin embargo, del Sol me dice que podrías estar tomando la decisión de empezar de cero, o con esta persona, o empezar de cero lejos. No sé, algunos de ustedes han incluso pensado en mudarse a otra ciudad, a otro lugar, a tomar mucha, pero mucha distancia de este personaje. Quiero decirte que sí te piensa con amor, quiero decirte que sí te extraña y que tiene mucho miedo del Sagitario que se está despertando, del Sagitario que se está empoderando, del Sagitario que ya no está permitiendo que le pisoteen. Entonces me encanta. Sé que desde la entrada que yo estaba barajando las cartas, sentía mucho esta energía de desafiante, como les dije, una energía empoderada, una energía bastante fuerte. Entonces quiero comentarte que es súper importante que tú continúes con esta actitud, porque así te estás haciendo respetar. No es que no haya amor, ¿sí? No es que tú no le quieras, no es que tú aún no pienses en esta persona. Lo que pasa es que ya te estás dando cuenta de lo que vales, te estás dando cuenta de lo que mereces y te estás dando cuenta de que hay gente que no se mostró desde un inicio como era. Por eso es que ahora anhelas un amor como el que me indica la carta del maestro, un amor diferente, por eso es que anhelas este cambio, por eso es que tú ya no quieres más de lo mismo, ya te cansaste, ahora ya no quieres estar con gente que lo único que busca es sexo o que lo único que busca es sacar un provecho. Tienen algún interés, pero el interés no es quererte, el interés no es estar ahí contigo en las buenas y en las malas. Entonces me encanta porque siento que hay una vibra de renovación y hay una vibra muy fuerte en ti. Me encanta cómo estás tomando este trono. Ahora ya no eres la emperatriz o el emperador, ahora eres la super emperatriz o el super emperador. Eres una persona que se hace respetar. Y si aún este proceso no ha empezado en ti, si aún este proceso no ha comenzado en ti, el universo te está haciendo el llamado para que lo hagas ya mismo, para que no des más largas a este proceso de darte la prioridad, para que no des más largas a este proceso de llenarte de valor y colocarte en el primer lugar en tu mundo. Vamos a preguntarle al tarot egipcio qué más viene respecto a él. Vamos a preguntar qué siente, qué piensa y qué quiere esta persona especial. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbete y activa la campanita para que puedas estar en los en vivo donde te respondo las preguntas gratis. ¿Qué siente? La carta de la emperatriz, ¿qué siente? Siente esta persona que la autoridad, la decisión, el poder, el control en esta relación ya no la tiene él, la tienes tú. Este báculo, este cetro ahora es de Sagitario. Lo está perdiendo, lo está entregando, está mirando hacia el pasado, está mirando hacia atrás. Ahora eres tú quien decide, ahora eres tú. Ahora ya no hay nadie más que te diga hasta dónde, no, ahora eres tú. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Patrimonio. Si ustedes tienen familia, piensa en sus hijos, piensa en ustedes como familia. Ahora sí quiere pensar como familia, pero cuando de pronto estaba coqueteando con alguien más, o cuando te mentía, o cuando te trataba mal, no pensaba en la familia. Pero qué cosas que ahora que tú sí te quieres empoderar, ahora sí estás sacando entonces las uñas y pensar como familia, como patrimonio.
Si todavía no tienen hijos, ahora sí quiere pensar en tenerlos, ahora sí quiere un hogar serio, ahora sí quiere un hogar estable. Entonces, pues nada, eso es lo que siente, que piensa. Vamos a ver qué quiere en este momento. ¿Qué quiere la carta del ermitaño? Por un lado dice, estoy totalmente segura de que Sagitario ya la perdí y si estamos juntos que la voy a perder. La carta del ermitaño me dice que está entrando en un proceso de reflexión, en un proceso de reconocer todo el daño que te ha hecho. Una persona que te subestimó, una persona que no estuvo a la altura de tu lealtad, una persona que no supo valorar realmente todo lo que Sagitario le entregaba con ese amor noble y puro que siempre Sagitario sabe dar. Los ángeles te dicen, sé desprendido. Hay cosas que hay que dejar ir, hay cosas que ya hay que soltar. Si tú ves que ya definitivamente nada que ver, corta total contacto. Si tú decides darle una oportunidad a esta relación, vas a tener que también dejar cosas en el pasado y empoderarte ahora. Que las cosas y los términos y las condiciones de este nuevo contrato de relación los pongas tú y no los pongas de cucaracho. Vamos a ver qué nos dice el tarot del amor. El oráculo del amor te dice entregarse el uno al otro. Ahora tiene que ser todo equilibrado. Ahora si tú me das, yo te doy. Así vas a jugar ahora, Sagitario. No te quiero ver más débil y de verdad no te quiero ver más débil. Yo también me rebelé. Pero no sé, es que la energía de esta lectura de verdad que estuvo súper desafiante. Hasta yo terminé odiándolo. No mentiras, odiándolo no, pero sí queriéndolo colocar en su lugar. Bueno, vamos a comenzar entonces con la lectura de los solteros. Quédense porque así saben cómo ganar lecturas privadas conmigo y participan por más premios. Ahora tenemos más de 50 premios, así que quédense para que sepan cómo ganarlos. Bueno, vamos a comenzar entonces a ver qué viene para los que están solteros. Para los solteros, cuidado porque hay alguien que podría estarles coqueteando a ustedes y no les va a estar diciendo la verdad respecto a su situación sentimental o amorosa. Si ustedes están saliendo apenas con alguien por ahí y sospechan que este cucaracho o esta cucaracha se encuentra comprometida, quiero decirles que sí es verdad. Si estaban buscando una señal, esta es la señal y sí se encuentra comprometido. Así que mucho cuidado con este personaje porque la verdad es que viene un futuro mejor con alguien más. Sí, y si te estás enfocando en si te quedas como el amante, cuando sepas si te quedas como el amante, podrías estar perdiendo la oportunidad de un futuro o de una elección o determinación mejor. Así que pilas, no mereces las sobras ni ser el segundo plato de nadie. Bueno. En el plano de lo económico, para todos los Sagitarios viene la ayuda de parte de una mujer que es importante, una mujer que tiene poder económico y que te va a estar dando la mano, sobre todo con un bien raíz o un dinero de la familia perdido. No te preocupes porque esto que es familiar, un dinero familiar, una herencia o una deuda importante que estaba afectando la situación familiar, se va a resolver, se resuelve a tu favor. Así que por favor ya no te estreses por eso porque el universo te manda a decir esa deuda, esa situación familiar se resuelve. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 18. Y a ti que llegaste hasta el final te voy a contar primero los premios y luego los requisitos. Los premios son, primero, una lectura personalizada. Segundo, vamos a responder 50 preguntas que hayan dejado en los comentarios durante la semana en estos videos. Y tercero, las preguntas que les responden los en vivo, totalmente gratis. Quiero contarles que para esto deben cumplir los requisitos y son: primero, estar suscritos; segundo, activar la campanita y darle like a este video; y tercero, quiero que nos cuenten en los comentarios el nombre de su primer mascota y cuántos años ha estado con ustedes o estuvo con ustedes. Bendiciones y los mando un abrazo muy grande. Si no han tenido mascotas, pues escriban que no tuvieron. Bendiciones.